¿Alguna vez has escuchado a la gente decir, oh, desearía tener más dinero? Renuncio a este trabajo. La paga aquí apesta. Necesito conseguir un segundo trabajo porque necesito más dinero. Y estoy seguro de que todos nosotros podemos identificarnos. Pero el problema aquí es que realmente no importa cuánto dinero estemos ganando, si ni siquiera lo entendemos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras un aumento de sueldo en tu trabajo de $10,000 al mes a partir de hoy? ¿Comprarías un auto nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Harías viajes a Las Vegas para celebrarlo? Y es que esta es en realidad la reacción que tiene la mayoría de la gente. Ganan más dinero por lo que gastan más. Ahora, estoy seguro de que estás empezando a entender por qué el dinero por sí solo no te hace rico. Lo más importante es que hay que aprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Vamos a definirlos en términos muy simples. Un activo es algo que trae dinero a tu bolsillo. Y un pasivo es algo que le quita el dinero a tu bolsillo. Casi cualquier cosa puede ser un activo o un pasivo. Si tú eres dueño de una casa y le saca dinero a tu bolsillo, es una responsabilidad. Pero si alquilas esa casa y te hace ganar dinero, entonces es un activo. La diferencia entre los pobres, la clase media y los ricos es que los pobres tienen gastos. Y no me refiero a los gastos de manutención, me refiero a gastar dinero en cosas. La clase media por pasivos que creen que son activos. Estoy seguro que has escuchado a la gente decir que su casa es su mayor inversión, por lo que piensan que es un activo. Sin embargo, su supuesto activo le costó a sus propietarios al menos un par de miles al mes. Los ricos gastan su tiempo y dinero en conseguir activos, lo que generará más dinero. Usan ese dinero para comprar más activos, lo que generará más dinero y comprar más activos. Por eso los ricos se hacen más ricos y la clase media, pobre, sigue igual. Y realmente no importa cuánto dinero estés generando. Si tienes un trabajo y ganas $10,000 al mes, y compras autos y botellas de vino caras, y tiempos compartidos en Las Vegas y gastas todo tu dinero, al final del mes tienes una mentalidad de persona pobre. Lo mismo ocurre si tienes un ingreso mensual de $2,000 y gastas solo $1,500 y el resto lo usas para comprar activos. Eventualmente esos activos te traerán más dinero para comprar más activos. Y sí, si sigues haciendo esto ya no necesitarás tu trabajo. Los activos pueden ser cosas como bienes raíces, negocios, activos en papel como acciones y bonos, libros que ha escrito o productos que ha creado. Mucha gente va a decir, ¿y si pierdo mi dinero construyendo un producto o un negocio? Y es un punto válido, hay riesgo que tomar, pero no dicen lo mismo cuando van y compran sus enormes televisores de pantalla plana o un auto nuevo, o incluso todo el dinero que gastan en comprar comida chatarra. Mira, prefiero gastar mi dinero creando algo que me apasione y que tenga el potencial de convertirse en un activo que en cosas que no necesito. E incluso si pierdo mi dinero, la experiencia y el conocimiento que obtengo al construir esas cosas son increíblemente valiosos. Mucho más valiosos que sentarse en el sofá, manteniéndome al día con las Kardashians. Déjame darte un poco de historia fiscal. ¿Conoces la historia de Robin Hood? ¿Verdad? El tipo que le quitaba a los ricos y le daba a los pobres. Sí, ese tipo. Bueno, hace mucho tiempo en Inglaterra y Estados Unidos no habían impuestos. El gobierno solo recaudaría impuestos para pagar guerras como la Guerra Civil o la lucha contra Napoleón. Entonces el gobierno decidió establecer impuestos permanentes. Lo que no sabías era que el gobierno le dijo a la gente que los impuestos solo castigarán a los ricos para poder ayudar a los pobres. Así que todos los cautivados por el ideal de Robin Hood votaron por esta ley y se convirtió en constitucionalmente legal. Pero el apetito del gobierno por el dinero creció tanto que comenzaron a arruinar a todos, incluida la clase media, los pobres y los ricos. Bueno, en realidad eran demasiado inteligentes para esto. Encontraron lagunas para mantener el dinero que tanto les costó ganar. Es por eso que Warren Buffett está tan orgulloso de decir que su tasa de impuestos es más baja que la tasa de impuestos de su secretaria. Corporaciones. Cuando escuchas la palabra corporación, puedes imaginar grandes edificios y todo eso, pero en realidad, toda esa corporación es solo una carpeta llena de papeles. Sí, una carpeta llena de papeles que le permite a la empresa hacer todos los gastos primero y luego pagar impuestos por lo que quede. Eso significa que puedes gastar todo el dinero que puedas. Luego, al final, simplemente dices, está bien, pagaré con lo que quede. Y es por eso que los pobres y la clase media pagan mucho más impuestos que los ricos. Aprende de personas que conocen bien el tema. Trabaja para adquirir activos y limitar las capacidades de responsabilidad. Y aprende a conservar la mayor parte de tu dinero. Hay secretos sobre cómo hacerse rico, y si te tomas el tiempo de aprenderlos, tú también podrías ponerte en el camino correcto para generar riqueza. Los dueños de negocios y los empresarios están bien posicionados para construir su riqueza y acrecentar su fortuna cada vez más. Sin embargo, no estamos hablando de un esquema de cómo hacerse rico rápidamente.
La mayoría de los millonarios hechos a sí mismos han construido su riqueza a través de su negocio. Cuando posee un negocio, puede controlar la cantidad de riqueza que desea crear para usted. Puede adaptar su negocio a sus objetivos de ingreso y beneficios. Los dueños de negocios inteligentes entienden que los ingresos no dictan su riqueza, pero sí las ganancias. Y cuanto más altos sean los márgenes de ganancia en su negocio, más dinero guardará en sus bolsillos como propietario. Comencemos entonces. Número 1. La mentalidad del dinero lo es todo. Necesitas tener una mentalidad de dinero positiva cuando se trata de crear riqueza. Todo el mundo tiene una historia de dinero y tu trabajo es entender cuál es la tuya y si te está frenando. Reformular tu historia con la mentalidad de un millonario es esencial para el éxito, porque las personas ricas piensan de manera diferente. Cómo hacerse rico no puede ser una fase pasajera de tu vida, requiere trabajo y compromiso. Número 2. Los millonarios siguen presupuestando. Difícil de creer, pero es verdad. Incluso los millonarios siguen un presupuesto. El mayor secreto sobre cómo hacerse rico y seguir siendo rico es gastar menos de lo que ingresa. Siempre habrá deseos que excedan los límites presupuestarios, incluso para los millonarios, porque no hay una oferta limitada de dinero. Número 3. La gestión del dinero es clave. La buena administración del dinero es muy importante para hacerse rico y mantenerse rico. La administración del dinero es un comportamiento y un hábito. Debe tener en cuenta dónde está invirtiendo y gastando su dinero. Hay una estrategia específica para crear su riqueza y mantenerla, y debe seguirla como si fuera un régimen de ejercicios. Número 4. Invierte tu dinero para crecer. Es inteligente invertir en activos que se revaloricen con el tiempo y le brinden un retorno de su inversión, como dividendos o pagos de intereses. El objetivo es construir una cartera de activos y hacerla tan sólida que pueda vivir de los ingresos pasivos durante su jubilación. Número 5. Construye tu negocio en torno a tus objetivos financieros personales. Como propietario de un negocio, tienes más control sobre el dinero que ganas en comparación con ser un empleado con un salario fijo. Si deseas tener más dinero en tus bolsillos, puedes aumentar tus ingresos y tus márgenes de beneficio para asegurarte de llevar más dinero a casa. Cuantas más ganancias tengas en tu negocio, más podrás pagarte un dividendo o una bonificación, según la estructura legal de tu negocio. Número 6. Crea múltiples fuentes de ingresos. Los dueños de negocios inteligentes crean más de un flujo de ingresos, ya que los protege de las fluctuaciones en el mercado. Esto significa que si una fuente de ingresos se agota debido a las condiciones del mercado, otras fuentes de ingresos pueden protegerlo de una pérdida. Y finalmente, número 7. No eches un vistazo. Este es el consejo más importante. La contratación de ayuda financiera, como contadores y asesores financieros, no le da derecho a controlar la actividad financiera de tu empresa. A nadie le importa tanto tu dinero como a ti, así que nunca entregues tu poder financiero. Tómate el tiempo para invertir en educarte sobre la administración del dinero, para que puedas supervisar lo que sucede y comprender cuando una inversión no le está haciendo justicia a tu cartera. La conclusión es que saber cómo hacerse rico es algo que se aprende. No hay garantías de que si se inicia un negocio se hará rico, porque incluso las mejores ideas comerciales fallan debido a una mala ejecución. Pero si se educa y obtiene ayuda para que su negocio sea un éxito, aumentará sus posibilidades de ganancia. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para siempre estar al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!